buenas tardes a todos nuevamente y bienvenidos a este curso de hermenéutica donde vamos a hacer un seminario de hermenéutica, pero recordar, el curso de hermenéutica normalmente suele ser son muchas horas de estudio, muchas semanas. Nosotros vamos a hacer algo muy sencillo en 4 semanas, así que vamos a intentar rentabilizar estas 4 semanas donde vamos a estar abordando un tema. Yo creo, mi humilde opinión, que quizás de las muchas cosas que uno puede aprender en la Biblia, hermenéutica es algo muy, muy importante, porque es poder entender el lenguaje de Dios, cómo Dios nos habla y de alguna forma librarnos un poco de lo que serían los prejuicios, los dogmas y ese tipo de cuestiones que muchas veces no nos ayudan no nos permiten entender claramente qué es lo que Dios nos habla a través de su palabra. Para nosotros los cristianos, la Biblia, la palabra del Señor, es lo más importante en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos normalmente siempre nuestra vida gira en torno a la palabra. Nosotros cuando venimos a la iglesia, venimos a escuchar la palabra. Cuando cualquier actividad que usted haga, si hacemos una boda, ¿qué hacemos? Citamos la palabra. Si hay una familia que tiene un problema, una necesidad, citamos la palabra. Si queremos dar un consejo a alguien, citamos la palabra. Siempre estamos en nuestra vida cristiana, gira en torno a la palabra. Así que por ello yo le felicito por la decisión que usted ha tenido de apartar este tiempo para que juntos nos acerquemos a esta herramienta tan importante en nuestra vida como cristianos, ¿vale? Ok, le voy a explicar un poquito cómo lo vamos a estar haciendo a lo largo de estas 4 semanas, ¿vale? Necesariamente tenemos que hacer una introducción. Yo tengo que tomarme, o seguramente el día de hoy, un tiempo para hacer una introducción y que usted entienda la importancia de la hermenéutica, ¿vale? Luego veremos algunas maneras en las que nosotros podemos estudiar los textos de la palabra, ¿vale? Que son el sistema literal, histórico, en fin, temático, una serie de herramientas que vamos a utilizar. Y me gustaría intentar que al final, no sé si la tercera o la cuarta clase, como digo, vamos a rentabilizar este tiempo, va a ser un tiempo donde juntos vamos a hacer hermenéutica. Y usted ahí sentado, vamos a tomar una serie de textos y juntos vamos a aplicar la hermenéutica y usted va a ver muchas cosas muy interesantes que va a estar aprendiendo cuando usted tome esta herramienta, ¿vale? Ok, vamos a empezar entonces. Como digo, estudiar hermenéutica normalmente suele ser bastante más complejo, pero vamos a hacer algo muy, muy sencillo, ¿vale? Así que vamos a por ello. Bien, vamos a ir a lo principal de todo. La palabra hermenéutica, ¿vale? Curiosamente, viene de alguien que se llama Hermes, es un dios de la mitología griega, ¿vale? Que era el que se encargaba de transmitir el mensaje de los dioses a las personas, ¿vale? De ahí que viene de la palabra Hermes. No vamos a perder mucho tiempo con esto porque es pura mitología griega, simplemente, ¿vale? Entonces, de ahí viene, de la palabra Hermes, viene la palabra hermenéutica, ¿vale? Y de hermenéutica hay 3 palabras que usted tiene que acordarse. Están allí en azul: interpretación, explicación y traducción. Esas son las 3 palabras con las que nosotros vamos a poder definir lo que significa la hermenéutica, ¿vale? Vale, entonces la pregunta: ¿y qué relación tiene Hermes con la hermenéutica? A Hermes le atribuían varias cualidades, pero la más conocida fue ser mensajero de los dioses del Olimpo. Esta es la parte que nos interesa y la que de alguna manera tiene relación con nuestra realidad actual, ya que del nombre Hermes y de la actividad que realizaba se deriva el término hermenéutica, ¿vale? Vale, fijaros. De las muchas cosas que usted puede hacer a lo largo de su vida, y máxime en el contexto cristiano, ¿vale? De las cosas más importantes que usted puede hacer en su vida es tener la capacidad de interpretar el mensaje de Dios para nuestras vidas, el mensaje de Dios para compartir con otros. Porque cuando usted se equivoca en una interpretación, y luego esto es un tema que lo estaremos viendo en la tercera, en la cuarta clase, estaremos viendo acerca de esto.
tremendo error que podemos cometer equivocándonos nosotros y provocando que otros se equivoquen por nuestra no correcta forma de interpretar la Escritura, ¿vale? Durante este tiempo va a ser inevitable, vamos a estar viendo algunas cosas desde un punto de vista autocrítico, ¿vale? Autocrítico, quédese con esa palabra. Entonces, de las cosas más importantes en la vida de un ser humano, yo creo que es la capacidad o la interpretación de las Sagradas Escrituras es la responsabilidad más importante en la vida de una persona. Bien, vamos a empezar con un texto que yo creo que nos va a ayudar a situarnos. Primera de Pedro 4:11 nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Nos quedamos con la primera parte. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Significa que cuando tú hablas de parte de Dios, ¿qué tienes que hacerlo? ¿Cómo lo tienes que hacer? No puedes añadir, no puedes quitar, sino que sencillamente tú te conviertes en un mediador para explicar, para decir aquello que tú entiendes que Dios te está diciendo o nos está queriendo comunicar, ¿vale? Entonces, pero fijaros, vamos a aplicar una hermenéutica muy sencilla, muy básica a este mismo texto. ¿Sabéis? Algo muy importante es que en nuestras casas, en nuestras bibliotecas, tú puedas siempre tener no solamente una versión de la Biblia, que inviertas dinero, ¿vale?, en varias versiones de la Biblia. Eso nos ayuda a enriquecer, a ampliar nuestro horizonte bíblico y poder ver otras formas de interpretar tal vez el mismo pasaje. Fijaros este mismo pasaje, y yo de paso aprovecho para comentaros que hay una versión que a mí es una de las últimas versiones que nos ha llegado, que tenemos a nuestra disposición, que es la Nueva Traducción Viviente. La súper recomiendo. Ya en muchos lugares como que la versión 60 se nos ha quedado un poquito corta. Entonces, la Nueva Traducción Viviente es una traducción fantástica. Y fijaros, lo mismo que acabamos de leer, lo vamos a leer, pero en esta versión. Por ejemplo, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Qué diferente que suena, ¿verdad? Dios, cuando habla a través de nosotros, cuando tú hablas de parte de Dios, es como si Dios estuviera hablando de parte tuya. Fijaros la tremenda responsabilidad. Y poco a poco voy a ir subiendo el tono para que veamos la responsabilidad, lo que todo esto puede implicar en nuestras vidas y también en la vida de otros a los que nosotros en un momento dado podemos llegar a ministrar o compartir la palabra del Señor. Entonces, fijaros qué terrible sería decir, por ejemplo, que Dios te ha dicho o que tú has entendido que Dios te ha dicho algo y se lo dices a una persona. Tú te equivocas y además provocas que otra persona se pueda equivocar. O sea, es un tema que no podemos tomar bajo ningún concepto, podemos tomar con ligereza. Lo tenemos que tomar con mucha responsabilidad, el hecho de hablar de parte de Dios. Porque decir algo que Dios dijo y Dios no lo ha dicho es un problema, podemos tener un problema. Para ello necesitamos reconocer que hay varios puntos necesarios de nuestra parte: humildad, objetividad, conocimientos, reglamentos bíblicos, reglamentos literarios. Y yo quisiera vamos a ver enseguida algunos aspectos en este sentido. Todo estudiante de la Biblia comprometido en la aplicación de esta herramienta deberá meditar en los siguientes puntos. Y vamos a ver 7 de ellos. Estos 7 puntos aplican a cualquier persona que se acerque, que intente abordar la palabra de Dios para escuchar o para recibir aquello que Dios me está queriendo hablar a través de su palabra. Por ejemplo, número 1, acérquese a la palabra con una perspectiva espiritual. La Biblia no es un libro científico. Si nos aproximamos a ella con esa óptica, probablemente nos encontraremos con más interrogantes que respuestas. Significa, la Biblia, que ha sido inspirada por Dios, las Sagradas Escrituras, que viene del Espíritu de Dios, es un libro espiritual. Por lo tanto, cuando yo me acerco a la Biblia, a la palabra de Dios, no tengo que hacerlo de una forma lógica,
de razonamiento y todo ese tipo, o una forma tal vez científica o filosófica. Lo tengo que hacer de una forma espiritual. Por eso dice, acercarse a la palabra con una perspectiva espiritual. El espíritu con mi espíritu, intentando conectar con recibir aquello que Dios por su espíritu ha inspirado, va a encajar muchísimo mejor, ¿vale? Estas son algunas cosas que voy a ir comentando. Y muy importante, acercarse a la palabra de Dios, intentar comprenderla, intentar analizarla, sin haber experimentado un nuevo nacimiento, yo diría que es bastante complicado, es bastante complejo. Es verdad también que hay mucha gente que a veces sabe más Biblia que los cristianos. Sabéis que hay filósofos, gente erudita, historiadores, este tipo de personas que dedican toda su vida y saben la Biblia hasta mejor que nosotros. Pero miran la Biblia y estudian la Biblia de un punto de vista científico, filosófico, arqueológico, histórico y otras cuestiones, pero nunca entienden qué es la palabra del Señor. Por tanto, para nosotros, y entiendo que lo que estamos esta tarde en este lugar, es fundamental, es prioritario el haber experimentado el nuevo nacimiento, porque entonces va a ser mucho mejor la comprensión de las Sagradas Escrituras. Número 3, muy importante, amar la palabra de Dios. Quien no ama aquello que estudia, sin duda, no aprende. De ahí que el estudiante de la Biblia debe amar las Sagradas Escrituras. Salmo 119, verso 97 nos dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Por tanto, yo si preguntara esta tarde, lo más normal sería que usted dijera o contestara para sus adentros, usted dijera, ¿cuántos de vosotros amáis la palabra del Señor? Lo más normal es amar la palabra de Dios. Debemos de amar, porque si no amamos la palabra, va a ser un, ¿cómo diríamos? Un hueso duro de roer, va a ser un poquito complicado, ¿verdad? Yo no le puedo decir cómo tiene que hacer usted para amar la Biblia, cómo amar la palabra de Dios. Eso es algo que Dios pone en nosotros a partir del nuevo nacimiento, a partir de tener un encuentro con el Señor. Ese nuevo nacimiento nos lleva a amar al Señor y amar a su palabra. Por eso decía al principio que toda nuestra vida cristiana tiene que girar, y normalmente gira, en torno a la palabra. Venimos a las reuniones a escuchar la palabra. Hay una boda, la palabra. Hay una presentación de un niño, la palabra. Todo lo que hacemos siempre es, el centro de nuestra vida es la palabra del Señor, ¿vale? Entonces debemos de amar la palabra. Yo no tengo una fórmula mágica, nadie te puede obligar a que ames la palabra. Pero para poder llegar a amar la palabra hay un principio fundamental, que es acercarnos a la Escritura como palabra de Dios, invertir tiempo, invertir horas a veces de nuestro tiempo para escudriñarla, para ir conociendo ese Dios de amor, ese Dios de gracia y ese Dios de misericordia que se revela a través de su palabra. Número 4, también debemos de ser respetuosos de la palabra de Dios. Cuando nos aproximamos a la Biblia debemos valorarla como lo que representa. La voz de nuestro amado Padre, que refleja su voluntad, planes para el género humano y principios de vida que tiene un alcance universal. Por tanto, mirar, algo tremendamente importante. Cuando nos acercamos a la palabra, no nos estamos acercando a cualquier libro, como un libro cualquiera, como el Quijote, como Shakespeare o otros escritores muy importantes. ¿Sabéis por qué? Porque hay un principio inevitable de comentarlo, que el único libro que cambia las vidas, que transforma a la gente, que transforma al mundo entero, es la palabra de Dios. En ella nosotros tenemos el testimonio de que nuestra vida ha cambiado y que nuestra vida va en un continuo avance, en una continua mejora de calidad de nuestra vida. Por tanto, definitivamente la Biblia es el único libro que puede transformar las vidas. Por eso hacemos tanto énfasis acerca de la importancia de leer, de meditar, de estudiar, de escudriñar la palabra del Señor. Número 5, tener un espíritu imparcial.
Cuando el estudiante de hermenéutica bíblica se acerca a un texto, no debe moverse con fundamento en principios o ideas preconcebidas, porque no tomará lo profundo de las enseñanzas escriturales, sencillamente responderá aquello que él o ella quieren, atendiendo a sus propias expectativas y no lo que Dios quiere revelarnos. Cuando hablamos de imparcialidad, fijaros, esto se da mucho normalmente cuando alguien es de una determinada denominación. Y lo decimos con mucho cuidado y con mucho respeto. No está mal ser parte de una familia denominacional, no pasa nada. El problema está en cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios ya con ideas preconcebidas. Y normalmente se suele decir mucho, nosotros queremos esto, esto, esto y esto. Y cualquiera que venga o que llegue a nuestra denominación y se encuentre con nuestro dogma, ¿qué es lo que va a ocurrir? No, es que yo lo creo de otra forma o lo entiendo de otra manera, entonces se produce un choque. Y entonces, para formar parte de esa familia denominacional, normalmente tú tienes que aceptar esos principios o esas ideas o esos conceptos acerca de la palabra, porque ellos entienden la Biblia de esta manera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en un sentido, un cristiano que conoce al Señor, que empieza su vida cristiana, debe de ser libre de estos prejuicios para poder ser imparcial y acercarse a la Biblia en un sentido de no ir buscando lo que queremos escuchar, lo que se supone que tiene que decir, porque eso es muy fácil, buscar lo que a mí me interesa y entonces la Biblia me va a decir aquello que yo quiero escuchar, ¿vale? Pero si lo hacemos de forma imparcial, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, la Biblia, la palabra de Dios se va a poder revelar con mayor facilidad. Esto es algo como se dice muchas veces, vulgarmente hablando, son como se dicen, las vacas sagradas, ¿no? Una serie de creencias que muchas veces son muy habituales en la iglesia evangélica, donde tenemos una serie de doctrinas que hemos abrazado y eso es algo intocable. Nadie puede meterse con esa doctrina, con esa idea, con esa forma de entender la Biblia, porque sencillamente va a tener problemas, porque la mayoría cree lo contrario. Entonces, yo creo que es muy importante tener esa actitud de imparcialidad cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras. Número 6, un espíritu prudente. Hay 3 características particulares que deben identificar al estudiante: anhelo de aprender, disposición para aprender, perseverancia en el aprendizaje. Por ese motivo, la prudencia juega un papel fundamental, porque lo más probable es que cuando aprendamos a romper los esquemas de los antivalores en torno a los cuales nos hemos movido por muchos años, ¿vale? La palabra, cuando nos acercamos, lo que hace es que rompe nuestros esquemas, rompe nuestros paradigmas, y a veces no precisamente cristianos. Esto es algo que lo solemos decir mucho cuando trabajamos con los matrimonios, o que Pablo menciona acerca de derribando argumentos. Fijaros, las personas desde que nacemos hasta que nos vamos haciendo adultos, vamos creando una serie de argumentos, de ideas o paradigmas también, ¿vale? Donde muy difícil. El único que tiene el poder para romper paradigmas en nuestra vida, significa que cuando yo llego al Evangelio, hay cosas que yo he estado creyendo que eran buenas, pero el Evangelio de repente me dice, no son buenas, son malas. Tienes que dejar eso porque no te beneficia. Y entonces el Evangelio la palabra de Dios nos confronta, y entonces esos argumentos, esas potestades, vamos a decir, derribando argumentos y este tipo de pensamientos que están muy arraigados en nuestra forma de pensar, el único que tiene el poder es la palabra de Dios. Por eso dice que es como espada de filo que penetra profundamente, a partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Número 7 también dice un espíritu dependiente. De la palabra de Dios, si hemos proclamado que la palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios a hombres que utilizó como instrumentos para escribir sus enseñanzas, entonces al estudiar las Escrituras debemos depender del Espíritu Santo para que encontremos revelación de Dios a través de las Escrituras. El Señor, por su Espíritu, inspiró
a ciertos hombres. Nosotros sabemos, lo que conocemos un poquitín de Biblia, sabemos que la Biblia fue un proceso de casi 1500 años aproximadamente, que utilizó unos 40 escritores en distintos tiempos, distintas épocas, pero es uno de los milagros más grandes que podemos, por eso es el libro de los libros, porque es un libro casi milagroso. Pensar por un momento, 40 personas escribiendo la Biblia durante 1500 años, distintas épocas, distintos momentos, y todos escribieron acerca del único Dios, hacia un mismo Dios. Es algo sorprendente, es un milagro literalmente. Recordar que muchas veces, yo lo digo por si alguien tal vez, yo sé que la mayoría lo sabemos, pero permítame que me repita, y a veces puede ser que sea un poco pesado, pues lo digo por si hay alguien que está empezando la vida cristiana, porque muchas veces se suele decir que, no, a ver quién escribió la Biblia. La Biblia no es que alguien se sentó y escribió la Biblia. La Biblia, que viene de biblioteca, es una recopilación. Es una recopilación de 39 libros del Antiguo Testamento, 39 y 27 del Nuevo Testamento, que son un total de 66 libros. 40 escritores durante 1500 años, personas de distintas épocas, distintos momentos, todos escribieron acerca de un mismo Dios. Eso ya es un milagro extraordinario. Todo eso, en un momento dado, se pasa por un proceso, el canon bíblico, y se forma la Biblia que usted tiene ahora mismo en sus manos. No es que alguien se sentó a escribir como el Quijote o a una obra de estas literarias importante. No. Y bueno, sería muy largo detallar todas estas cuestiones, pero recordar esto, ¿vale? Muy bien. Dijimos dependientes totalmente. Entonces, cada vez que nos acercamos a la palabra, tenemos que depender de aquel mismo espíritu que inspiró a estos santos hombres de Dios. Es el mismo, porque la Biblia es un libro vivo que tiene vida espiritual. Por eso Jesús hablaba acerca de la importancia de comer no solamente el pan, sino también de comer de la palabra de Dios, de alimentar nuestra alma, alimentar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente con la palabra de Dios. Esto puede ser un poco confrontativo en alguna medida cuando quizás algunos no dedicamos el tiempo a cada día meditar en la palabra del Señor. Y ya no le digo si quizás no dedicamos el tiempo a estudiar la palabra de Dios, porque no es solamente leer, sino que tenemos que investigar, tenemos que estudiar, ¿vale? Yo siempre digo esta frase, que tenemos que saber qué es lo que creemos y por qué creemos lo que creemos, porque si no podemos estar simplemente apoyando o basando nuestra fe, nuestra creencia, nuestra doctrina en aquellos que otros creen. Pero tú tienes que investigar, porque si el otro se equivocó, lo más seguro es que tú también estés equivocado. Por tanto, es una enorme responsabilidad. Bueno, estos requisitos que acabo de mencionar son los básicos y son los elementales. Pero ahora yo quiero hablar a aquellos futuros hermeneutas, aquellos que van a finalmente, después de este curso, van a empezar a aplicar la hermenéutica en sus vidas, van a utilizar esta herramienta para poder avanzar un poquito más en su vida espiritual. ¿Sabéis? Una de las ventajas que tiene cuando tú utilizas o tú manejas la hermenéutica es que ya nadie te va a poder engañar. Y fijaros que hoy por hoy, es muy difícil encontrar un lugar donde la palabra sea pura, directa del corazón de Dios. De hecho, el hermeneuta lo que tiene que hacer es bajar el corazón de Dios, abrirlo en el púlpito delante de vosotros y presentar la palabra y lo que Dios dice en este tiempo, en esta hora, para nuestras vidas. Gracias a Dios tenemos un pastor que en ese sentido es una bendición. Siempre nos trae el corazón de Dios y nos comparte la palabra del Señor. Pero me refiero en otros términos, en otros lugares. Hoy es que nada más que pones el internet, pones YouTube y salen una serie de personas ahí hablando una serie de barbaridades que simplemente lo que hay detrás, ¿qué es? Manipular, engañar, sacarte los cuartos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Así que, gloria a Dios. Entonces, el hermeneuta, una de las cosas que va a tener, si tú
me gustaría que por lo menos esto fuera un desafío para ti, como un aperitivo, porque no vamos a tener tiempo para ver mucho, pero algo espero que se te quede y que a partir después de este tiempo, tú seas muy exquisito a la hora de recibir aquello que se supone que viene de parte de Dios. Tú puedas analizar, tú puedas meditar, puedas estudiar, comprobar, contrastar, para ver si lo que me están compartiendo viene de Dios o no viene del Señor, ¿vale? Ok. Bien, entonces, a esos hermeneutas en potencia, ¿vale? Si no es que ya lo eres, tal vez, ¿no? Muy importante. 1 Corintios 3:18 nos dice: si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de humildad. Siempre que nos acerquemos a la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con humildad, con sencillez de corazón. Porque el que cree que ya sabe, ¿qué va a aprender el que dice que ya sabe, que ya conoce, que ya está a la vuelta de todo? Ese no aprende nada, porque ya lo sabe todo. Pero siempre que nos acercamos a la palabra, ¿creéis que es posible en solamente una vida que tú aprendas la Biblia? Es imposible. Yo llevo muchísimos años y cada día sé menos. Encima ya con la edad que se me olvidan. Yo antes me gustaba mucho memorizar versículos y le digo a mi señora a veces, uy, no me acuerdo, me está fallando la memoria. Uno con los años luego le va fallando los recuerdos, no sé si a ti te pasa también. Pero lo cierto es que cuando más estudiamos la Biblia, más grande se hace el Señor. O sea, no nos alcanzaría esta vida, no nos alcanzaría la eternidad para saber todo lo que deberíamos de saber. Y yo creo que allí en la eternidad seguiremos aprendiendo a conocer a este Dios tan grande y tan maravilloso que tanto nos ama y que tan buenos planes tiene para nuestras vidas. Por tanto, un requisito para todo hermeneuta súper importante, no vayas como que ya sabes, que ya conoces. Siempre, fijaros, ahora mismo yo no me quiero meter con nadie, ¿vale? Lo digo con humildad y sencillez de corazón, ¿no? Imagínate que tú ahora mismo estás sentado ahí escuchando y empieza tu mente a trabajar, el enemigo empieza a darle vuelta a las cosas y empiezan pensamientos. Y bueno, ¿y este qué hace aquí? ¿Qué me va a enseñar si yo ya sé? Si yo todo eso ya lo sé, ya lo sabía. Pues el problema de esto es que no aprendemos. Entonces, quizás alguna pequeñita cosa tal vez puede ser que tú puedas aprender esta noche, ¿vale? Pero necesitamos tener esa actitud de humildad y sencillez de corazón para que entonces Dios pueda ampliar nuestros horizontes bíblicos acerca de la Escritura. Número 2, muy importante también, todo hermeneuta tiene que ser objetivo. Objetivos. Debemos ir a la Escritura a encontrar lo que Dios nos dice, no lo que queremos encontrar para apoyar nuestras ideas, acciones, pensamientos, etc. Mira, a lo largo de mi vida cristiana yo me he encontrado de todo. Y hay gente que utiliza la Biblia para justificar. Tú puedes utilizar la Biblia, mal utilizar la Biblia, y puedes hacer que la Biblia diga cosas que no dice la Biblia. Y simplemente para justificar tus errores, justificar tus pecados, justificar en tu vida cosas que sencillamente no son de parte de Dios. Y no sé, no quiero que suba de tono la clase, pero por ejemplo hay gente que de repente quiere divorciarse y entonces utiliza la Biblia para justificar que se quiere divorciar y que se va a divorciar y que se divorcia porque es que ya tiene otra persona con la que quiere rehacer su vida. Y utilizan y pueden llegar a manipular y mal interpretar las Escrituras. Por eso decimos que normalmente una de las tendencias que tenemos, mala tendencia que tenemos los cristianos, es que a veces tomamos un texto fuera de contexto. Un texto tiene que estar apoyado por el contexto, eso lo veremos más adelante. Estoy dando una pequeña pincelada nada más. Un texto tiene que encajar en su contexto. O sea, si tú tomas un texto aislado de su contexto, puedes sacar hasta una falsa doctrina. Y uno de los problemas que tenemos muchas veces es que cuando tomamos un texto fuera de contexto y aparentemente funciona, el problema es que a veces se convierte en una doctrina. Por eso decimos que a veces nuestra vida cristiana se basa en experiencias. Esto se llama personas pragmáticas o algo así, ¿no? Cuando personas que por lo que les funciona lo siguen utilizando.
Y a veces puede ser que funcione, pero a veces no es de Dios. Por tanto, es un tema es muy importante la objetividad. Acercarnos a la Biblia y que la Biblia nos diga lo que nos tiene que decir. No ir, como hemos dicho hace un momento, con ciertos prejuicios, ¿vale? Para justificar nuestros errores, nuestro pecado y nuestra desobediencia delante del Señor. Muy importante también, libre de conflicto de intereses. No podemos acercarnos a las Escrituras tratando de defender una postura de nuestras ideas, prácticas e interpretaciones. También es importante no manipular esa Escritura buscando una interpretación que excuse nuestro comportamiento, acción o forma de pensar. Un poquito más de lo mismo que acabamos de decir, objetividad y libre de conflicto. Muy bien, y aquí llegamos a un punto, este es un punto muy interesante, la interpretación más habitual. ¿Sabéis cuál es la interpretación más habitual en el pueblo de Dios evangélico? Se llama misticismo. Significa personas que se acercan a la Biblia y entran en una especie como de misticismo, sería la palabra, pero quizás algunos, si suelto una palabra, no sé si es la correcta, pero entran como una especie como de éxtasis espiritual, como que entran en una especie de trance y empiezan a escuchar la voz de Dios, que Dios les habla, que Dios les dice, y creen que es Dios que les está hablando, y entonces luego eso cogen, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, y solamente con escuchar lo que te están diciendo, que Dios les ha dicho, que Dios les ha mostrado, rápidamente te das cuenta que Dios jamás puede haber dicho eso, porque está en contra de la palabra, está contradiciendo la Escritura. Y nunca lo que Dios nos dice, Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Por eso tenemos nuestra vara de medir, nuestra regla de medir, nuestra forma de saber si lo que se nos dice o entendemos que Dios nos ha dicho, tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Por eso es muy importante conocer la Escritura, porque cuando tú conoces la Escritura, nadie te va a meter gato por liebre, ¿vale? Pero esto es algo, lamentablemente, es algo que está muy metido en la iglesia. Hay mucha gente, pastores, siervos de Dios, hombres y mujeres que yo creo que sinceramente aman al Señor, pero quizás es más fácil entrar en lo místico. Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo, y a veces ni Dios habló, ni mostró, ni dijo nada. Tiene que estar respaldado por la palabra, ¿vale? Entonces, hay personas que tienen esta capacidad, que oyen voces y estas cosas, pero no sé, pero yo digo, si no está en la palabra, no podemos aceptar algo que contradice la Escritura, ¿vale? Muy, muy importante, ¿vale? Y lamentablemente esta es una de las formas, sobre todo lo que es la línea neopentecostal, la pentecostal, libre, digamos, algo así, se mueve en este tipo de experiencia mística, donde mezclamos lo emocional, lo sentimental, el yo siento y ese tipo de cosas, y entra en una especie como de éxtasis, donde en fin, es una situación bastante delicada, ¿vale? No digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero yo lo que digo, si no está en la Biblia, yo no lo acepto, sencillamente, ¿vale? Bien, y vamos a ir acercándonos poquito a poquito a nuestro objetivo, ¿vale? Que podamos entender qué es ser un hermeneuta, qué es la hermenéutica, qué significa ser un hermeneuta. Insisto en estas tres palabras, muy importante. Un hermeneuta, su función consiste interpretación, explicación y traducción. ¿Por qué decimos esto? No sé si se ve bien ahí el puente, hay un puente, ¿vale? Hay como si fueran dos colinas, imagínese por un momento, dos colinas, ¿vale? Y para que yo pueda llegar a la siguiente colina, yo coloco un puente gigante para poder acercarme a la siguiente colina, ¿vale? Y en esencia, el hermeneuta, el que estudia la Biblia, tiene que hacer esto. Usted sitúese, imagínese por un momento, estamos aquí, siglo XXI, en España, cultura española, mentalidad española, filosofía de vida española, y de repente nosotros tenemos que viajar 2000 o 3000 años para atrás y tenemos que mirar una cultura completamente distinta, un país completamente distinto, un idioma completamente distinto, y de ahí tenemos que interpretar
qué es lo que Dios me está hablando a través de ese pasaje que estoy leyendo, que fue escrito por una persona hace 3000 años en una ciudad distinta, con una cultura distinta, una forma de vida completamente distinta. Entonces, el hermeneuta lo que hace es eso. Imagínense, he querido poner esta imagen para que usted lo entienda. Es como construir un puente que me va a llevar y voy a viajar hasta acercarme todo lo que pueda, como si yo fuera un habitante de aquel lugar hace 1000, 2000 o 3000 años, y entender la época en la que el escritor registró esos escritos que hoy están en mis manos. O sea, no sé si me estáis entendiendo, no es nada fácil. O sea, yo tengo que saber de esa cultura, por eso hay algo que se llama hebraísmo, no sé si lo habéis oído. Muchas veces hay cosas que nosotros miramos en la Biblia y sencillamente no las podemos entender porque son de una cultura completamente distinta a la nuestra. Nosotros somos lo que diríamos occidentales, ¿vale? Pero un hebraísmo básicamente es poder saber aspectos de la cultura hebrea, ¿vale? Que lo estaremos viendo en las próximas clases. Vamos a ver un ejemplo de hermenéutica, ¿vale? Por ejemplo, y un ejemplo muy sencillo. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, nos dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Todos sabéis quién era Nehemías, ¿verdad? Todos sabéis. El famoso constructor o el que reconstruyó los muros de Jerusalén, ¿verdad? Después de un tiempo donde Israel había sido arrasada, ellos estaban regresando y se estaban volviendo a encontrar con la palabra de Dios. Algo muy importante, yo creo que alguna vez se lo he dicho, pero perdóneme si parezco pesado y repito algunas cosas, ¿vale? Hace poco creo que estuve hablando acerca de la Misná. ¿Os acordáis lo que era la Misná? La Misná era un sistema hebreo que utilizaban ellos para que los niños no se olvidaran de la ley de Jehová, de la ley del Señor. Significa, cuando ellos caen en cautividad, ¿os acordáis que ellos caen en cautividad 70 años? Y entonces ellos venían de hablar el hebreo y de repente van a un lugar donde hablan el medo-persa y ahí se produce, y los niños ya no hablaban hebreo, empezaban a hablar otro idioma. Y entonces ellos a los niños les enseñaban a repetir y repetir y repetir el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco que fue escrito por Moisés, ¿vale? Entonces, de esa mezcla de culturas surge lo que nosotros conocemos como el arameo. El hebreo se pierde y de repente aparece el arameo, que es el segundo idioma en el que se escribe la Biblia. El primero fue en hebreo, el Pentateuco, luego aparece el arameo, que luego también estaremos viendo un poquito más acerca de eso. Cuando ellos regresan nuevamente a Israel, cuando ellos regresan a Jerusalén y ellos abren el libro, toda esa gente ya ni siquiera sabían hebreo, estaban hablando otro idioma, el arameo. Y entonces había un grupo de personas, unos sacerdotes, que se dedicaban a leer el libro, leían el libro y dice que ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esto, aunque no aparece la palabra hermeneuta, sin embargo, esto es un trabajo hermenéutico. Cada vez que tú compartes la palabra, cada vez que tú tienes que enseñar a los niños, cada vez que tú compartes en un grupo familiar, cuando lo que sea que tengas que compartir la Biblia, ese es un trabajo hermenéutico. Es un trabajo el trabajo que utiliza el hermeneuta. Y tú tienes que, como hemos dicho hace un momento, interpretación, explicación y traducción. Significa que tú tienes que tomar ese pasaje de la Escritura de una forma clara, sencilla, explicarlo para que las personas que te están escuchando lo puedan entender y puedan conocer más del Señor, ¿vale? Insisto en esta palabra, otra forma también de entender la hermenéutica, interpretación, explicación. Voy a ser muy pesado con estas 3 palabras, ¿vale? Y la semana que viene os voy a preguntar, ¿qué era el trabajo de un hermeneuta? Y usted sí tiene que acordar.
Interpretación, explicación y traducción. Y aquí pongo a alguien que está en lo alto de una montaña. Se ha tenido que subir a lo alto de una montaña para poder ver el horizonte, para poder ver desde una posición más alta, poder ver dónde están. Y el hermeneuta lo que tiene que hacer también es eso, básicamente. Tiene que, de alguna forma, meterse en la palabra como si fuera alguien de esa época y poder entender cómo era esa cultura, cómo eran las tradiciones, cómo era la religión, cómo vivían aquellas personas. Y de ahí poder interpretar un mensaje que va luego a compartir con los que le escuchen, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a entrar en una clase de cocina. A ver cómo sale esto. A ver, dice, propósito de este seminario, que podamos disponer de un mínimo de herramientas con el fin de que cuando nos acerquemos a la Biblia podamos interpretarla correctamente. Pasaje archiconocido por la Iglesia del Señor, segunda carta de Timoteo, a Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra que Dios ha preparado. Mirad, ahí tenéis una imagen. Quiero que centres tu mirada en esta imagen. Yo sé que es muy conocido por nosotros este refrán, muy dicho, muy utilizado, está muy trillado, pero hoy le vamos a dar una aplicación a la hermenéutica. Lo vamos a aplicar como hermeneutas, ¿vale? Tú a alguien le puedes dar, alguien que tiene hambre le das un pez, un pescado, y ese día le has salvado de morirse de hambre. Ha comido y se ha ido contento a su casa. Pero ¿qué va a pasar mañana? Mañana va a volver a tener hambre y te va a volver a pedir otra vez otro pescado para volver a comer nuevamente. Y al día siguiente, y al día siguiente. Pero qué diferente sería si de repente tú dices, oye, mira, ¿a ti te gusta el pescado? Sí, me encanta, me encanta. Mira, vamos a hacer una cosa. Te vas a venir conmigo, voy a llevar mi equipo de pesca y te voy a enseñar a pescar. Y tú mismo vas a sacar todos los peces que quieras y más. Y aún vas a poder sacar tantos que vas a poder dar de comer a otros. Es más, si quieres, le podías enseñar a otros a pescar también para que no tengan que andar pidiendo, ¿vale? ¿Qué quiero decir? ¿Qué queremos decir con esto? Si tú en la iglesia hay dos tipos de personas, dos tipos de creyentes. Están los que hay que darle el pececito todos los días, ¿vale? Y está bien, siempre va a haber, ¿vale? Pero también hay otros que están entrenados, que están preparados y que ya pueden ir sacando sus propios peces, ¿vale? Y yo sé, yo he conversado muchas horas con el pastor Claudio, yo sé que el sueño de cualquier pastor es que en la iglesia todos sean pescadores. Cada uno pueda ir a la Biblia, cada uno pueda retomar su alimento, el alimento de la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de pescar, de ir de pesca, ¿vale? No es que es ir tirar la caña y ya está. Hay que saber cómo se engancha la carnada en el anzuelo. Nosotros en Argentina somos muy, ¿verdad, Marcos? Somos muy pescadores, nos encanta la pesca y vamos, hay un sitio ahí, La Costanera, en Buenos Aires, donde, bueno, si vas un fin de semana, ahí están cientos de personas toda la noche pescando ahí. Es una pasión tremenda que tenemos ahí. Y todo es a ver quién saca el pez más grande. La competencia entre pescadores, a ver quién saca el pez más grande. Pero lo cierto es que pescar es un arte. Hay que saber cómo montar el anzuelo con la carnada en fin, y para poder sacar una buena pieza, ¿vale? Entonces yo les propongo que usted sea, así como esto, usted sea un pescador. Usted vaya y coja esos peces, coja eso que usted necesita. Y usted verá cómo cambia su vida espiritual, ¿vale? Caso contrario, sencillamente podemos encontrarnos de que estamos siempre pendientes de que nos den el pez. Y si peces siempre van a haber,
pero es mejor que usted sepa cómo pescar sus propios peces. Bueno, y ahora vamos a ir a una clase de cocina, A ver. ¿Qué enseña la hermenéutica? La hermenéutica bíblica tiene como propósito el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una adecuada interpretación de los textos bíblicos a fin de comprender su significado. En este sentido, pretende ofrecer los medios para realizar una correcta interpretación de los textos de la Biblia. Si yo ahora mismo le pregunto, y sé que a uno quizás está con hambre, lo estoy fastidiando, estoy haciendo polvo, ¿no? Bueno, sobre todo los golosos. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo se hace una tarta? Yo sé que la mayoría de las chicas seguramente han hecho, no una, muchas veces muchas tartas, pero quiero hablarle a aquel que nunca, quizás le encanta comer tartas, pero nunca ha hecho una tarta. Imagínense por un momento, ¿no? Entonces, tú que nunca has hecho una tarta, de repente te dicen, bueno, hazme una tarta, ¿vale? Hazme una tarta. ¿Y qué es lo que necesitaríamos como mínimo para preparar una tarta? Para poder sacar algo bueno del horno finalmente, ¿verdad? ¿Qué necesitaríamos? A ver, los que saben hacer tarta, ¿qué necesitamos? Harina, huevos, mantequilla, levadura, leche, azúcar. Bueno, ya tenemos la tarta. Bueno, ya sabemos que para hacer una tarta necesitamos todos esos ingredientes. Perfecto. Ahora, lo siguiente es, ¿lo puedo hacer de estos ingredientes? ¿Los puedo mezclar de cualquier manera? Bueno, voy a batir los huevos, voy a batir la yema de los huevos, lo voy a meter media hora al horno, luego lo saco, le pongo la harina, le pongo la mantequilla, lo meto otra vez al horno. ¿Se puede hacer de cualquier manera? ¿Qué es lo que ocurriría si yo altero el orden del proceso de preparar una deliciosa tarta? Es que no va a salir ninguna tarta. He buscado algo más o menos parecido, a ver, para inspirar vuestra imaginación. Esta es una persona a la que se le ha pedido que haga una tarta y ha batido los huevos, los ha cocinado y después mezcló la harina y quedó esto. Bueno, se supone que es un postre, pero bueno, es que no he encontrado nada parecido a una tarta mal hecha. Pero bueno, imagínense que es una tarta mal hecha. No ha respetado el orden. Cuando hablamos de esto, hay una frase muy dicha que dice, el orden de los factores no altera el producto. ¿Habéis escuchado esto? Pero en la cocina, si tú alteras el orden de los factores, el resultado no va a ser el que tú te esperas. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que estamos diciendo es que cuando tú te acercas a la palabra del Señor, no puedes hacerlo de cualquier manera. Hay unas reglas, hay unas normas, hay unos principios que tú tienes que respetar para poder interpretar la Escritura. Y así como le pasó a este, que no respetó el orden, el sistema, la manera, el procedimiento, ¿qué ocurrió? No salió lo que tenía que salir. Y cuando nosotros hacemos lo mismo con la Escritura, nos acercamos de cualquier manera, hacemos cualquier cosa, lo que nos parece, hacemos inventos raros, y entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que vamos a hacer que la Biblia diga algo que la Biblia no quiere decir, no nos está diciendo. Y ahí podemos tener un problema de interpretación. Y recordar que, imagínate que tú sacas una interpretación de la Escritura y la Escritura no te está diciendo eso. Podríamos tener un problema, estar aferrados a una promesa con toda mi fe y con todo mi corazón, a una promesa de algo que Dios no ha prometido, que Dios no ha dicho, que quizás era en otro contexto, en otra época, para otra persona y que no tiene nada que ver con mi propia vida, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer la tarta? Una receta. Bate los huevos, ve echando la harina, pon la levadura, pon la leche, pon la mantequilla, lo mezclas todo.
calientas el horno, lo metes y finalmente sale una riquísima tarta, ¿vale? Qué mala persona, ¿no? Poner una tarta tan rica a estas horas ahí, madre mía. Bueno, entonces dijimos, insisto en esta idea de cuando hablamos de hermenéutica, es la ciencia de la interpretación, ¿vale? Explicar, traducir, interpretar. Procura conocer estas tres palabras, que la semana que viene se lo voy a preguntar, ¿vale? Dice, el doble peligro de mal interpretar. La realidad es que no solo somos nosotros los que podemos perder en tal caso, sino también los demás. Aquellos que nos escuchan, de nuestra interpretación depende nuestra salvación y la de ellos. Mirando esta gran responsabilidad, debemos tomar el tiempo necesario para no caer en un pozo y arrastrar a otros también. Es lo que Jesús muchas veces dijo, ¿cómo podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿Vale? Y estaba hablando en aquel tiempo de la gente que más sabía de Biblia en aquel tiempo. Hablaba acerca de los saduceos, los fariseos, los religiosos de la época, los legalistas de la época. Aunque luego hablaremos algunos aspectos muy positivos en este sentido acerca de aquellos fariseos y saduceos. Muy bien. Vamos a ir entrando poco a poco en materia y vamos a dejar esta idea para terminar esta noche. 4 aspectos importantes. ¿Os acordáis que puse el ejemplo del puente? Yo tengo que viajar desde el siglo XXI, yo tengo que viajar en el tiempo a la época de David, a la época de Abraham, a la época de Moisés. Tengo que viajar, situarme, pensar qué es lo que este escritor, este autor de este pasaje de la Biblia, qué estaba viendo, qué estaba pensando, qué estaba sintiendo, qué era lo que Dios le estaba hablando, qué enseñanza de ahí yo puedo sacar, transportarla en el tiempo y traerla para mi vida o traerla para la iglesia del Señor, ¿vale? De ahí que hay distintas formas de interpretar las escrituras. Hay una de ellas que es la literal, pero luego veremos que no siempre se puede traducir literalmente, ¿vale? No encaja, sería imposible, no hay por dónde, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver cuatro aspectos importantes. Entonces vamos a hablar acerca del tiempo, vamos a hablar acerca del lugar, el escritor y vamos a hablar acerca del idioma, ¿vale? Vamos con el primero. Si yo hiciera esta pregunta, ¿cuándo se escribió la Biblia? No tiene respuesta, porque la respuesta serían varias respuestas. Por eso dijimos que fue todo un proceso. Algunos hablan de 1500 años, otros hablan de 1000 años, ¿vale? Que se empezó a escribir 1000 años antes de Jesucristo y que luego se continuó escribiendo unos 50 o 100 años más después de Cristo. Por eso dice, fijaros, bueno, esto es una referencia, ¿vale? Humilde referencia. El Antiguo Testamento se empezó a escribir aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo y se terminó aproximadamente en el año 50 antes de Cristo, ¿vale? El Nuevo Testamento aproximadamente en el año 50 después de Cristo y se terminó en el año 100 o 150 después de Cristo. Son fechas aproximadas. Entonces, cuando hablamos acerca de... Entonces yo tengo que situarme y tomar por cierto que fueron escritas por unos 40 autores que tiene la Biblia en distintos tiempos, distintos momentos, ¿vale? Y no era lo mismo en una época que en otra época, no era lo mismo, ¿vale? Y cuando ahora veamos lo siguiente, vais a entender un poquito mejor. El siguiente aspecto que yo tengo que tener en cuenta, siguiente principio, a la hora de acercarme a la Escritura, después de más o menos comprender en qué año fue escrito, qué estaba pasando en esa fecha aproximadamente, ¿vale? No es lo mismo cuando estaban en el jardín del Edén, Adán y Eva, que la época de Abraham, que la época que eran Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. No era lo mismo que cuando estaban en el desierto, cuando Moisés, o sea, lo vamos a ver en un momento. Lo siguiente es el lugar, ¿dónde fue escrita? Y algunos a veces tenemos la facilidad de imaginarnos cosas que no son. Y a veces pensamos que todo fue escrito en Jerusalén, ahí en el templo, todo fue escrito ahí. Alguien se sentó y escribió la Biblia. No todo
ocurrió en Jerusalén, ¿vale? Jerusalén es finalmente el resultado de una promesa que Dios le da a Abraham, y donde le dice que le va a dar una tierra, que le va a dar, que de él va a ser una gran nación, le va a dar una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y finalmente la culminación, la capital de esa tierra que Dios le prometió a Abraham es Jerusalén, donde se construye el templo, ¿vale? Que hemos estado hablando estos días acerca de los montes de Dios, ¿os acordáis? El monte, los últimos montes que estuvimos hablando, en concreto Jacob. A él cuando tiene esa experiencia es cuando él se da cuenta, este lugar es terrible, yo no lo sabía. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y él hace una promesa, hace un voto a Dios, le dice, y en este lugar yo voy a construir un templo para Dios. Y el 10% de todo lo que me da, yo se lo voy a dar al Señor. Bien, entonces cuando hablamos acerca de dónde se escribió la Biblia, tenemos datos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento se escribió en Palestina y Egipto. Y el Nuevo Testamento se escribió en Palestina, Asia Menor, Grecia y Macedonia. O sea, fijaros los distintos lugares donde fueron escritos distintos libros que al final, cuando se recopilan todos estos libros, se forman la Biblia. Pero fueron distintos lugares, distintas épocas, distintos años. Por ejemplo, si yo os preguntara, yo sé que lo sabéis, seguramente que lo sabéis, ¿no? ¿Quién escribió el Pentateuco? Por ejemplo. ¿Sabéis lo que es Pentateuco? Digo yo, ¿no? Penta 5, teuco sería algo así como caja, más o menos, porque ellos guardaban los rollos en unas cajas. Otros dicen que eran unas vasijas de barro donde colocaban los rollos, ¿vale? Pero, ¿quién escribió el Pentateuco? Que son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Quién lo escribió? Moisés. Eso lo sabe hasta los niños pequeñitos en la escuela dominical, ¿verdad? Entonces, fijaros, situaros, y tenemos que pensar por un momento, si nos tuviéramos que meter, vamos a ser de hermeneutas, si nos tuviéramos que meter en la piel de Moisés por un momento, imaginaos Moisés escribiendo esos 5 primeros libros, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros, que posiblemente son 5 libros muy importantes, no solamente para nosotros como cristianos, sino está el origen de nuestra fe, pero sobre todo pregúntale a un judío, a un israelita, cuán importantes son estos 5 libros. Si nos ponemos en la piel de Moisés, ¿cuál era la vida de Moisés? Moisés nació en el palacio del faraón de Egipto, era un príncipe y mató a un soldado egipcio, a un egipcio, ¿y qué pasó? Tuvo que huir, acabó de pastor de ovejas, 40 años. Fue un tiempo de preparación para Moisés, él se preparó, fue un tiempo donde él aprendió a pastorear ovejas en el desierto. Todo eso era parte de una preparación. Luego regresa nuevamente a Egipto y es cuando Dios, a través de las plagas y todo esto, el pueblo de Israel salen de Egipto libres y viajan ¿cuántos años por el desierto? 40 años. Hasta que finalmente Josué es el sucesor de Moisés. Por tanto, fijaros, ¿qué fue la vida de Moisés? Moisés era un hombre muy preparado, muy capacitado, porque en aquellos tiempos los faraones contrataban a los mejores maestros para educar a sus hijos. Al que iba a ser al sucesor del faraón, ellos los dedicaban muchísimo, los mejores maestros. Por tanto, Moisés era un erudito, era un hombre preparadísimo. Por eso Dios lo escoge, porque él iba a escribir los 5 primeros libros. Pero luego piense por un momento, 40 años en el palacio del faraón, 40 años como pastor de ovejas y 40 años con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, lamentablemente dando vueltas en el desierto, sin ir a ningún sitio, a causa del pueblo que era rebelde, que era contumaz, que se quejaban, que se lamentaban. Allí en Egipto teníamos pepinos, melones, sandías, carne, echamos de menos aquellos tiempos. Y se olvidaban que ahí eran esclavos. Trabajaban de lunes a sábado, de sol a sol. Y ellos finalmente fueron liberados. Bueno, total, piense por un momento, ¿qué pasaría por la mente de Moisés? ¿Cómo se sentiría Moisés? ¿Qué era lo que veía?
Pues en definitiva, 80 años en la vida de Moisés fue desierto, porque en el desierto pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, que se casó con Séfora, como sabéis, luego tuvo a Gerson y otro hijo más, que ahora mismo no me acuerdo, como digo, ya me va fallando un poco la cabeza, y otros 40 años luchando con el pueblo de Israel para llevarlos hacia la tierra prometida. O sea, la vida de Moisés prácticamente fue en el desierto. Y desde ese desierto, viajando por ese desierto, es cuando él escribe estos 5 primeros libros de la Biblia que son tan importantes, que es el origen de nuestra fe. Ahora, vamos a pensar en otro escritor muy importante, David, que escribió los Salmos y que lo encontramos en varios libros, en libros de Samuel, libros de Crónicas, libros no tanto de Reyes, pero bueno, pero sobre todo pensemos en Salmos. ¿De dónde sacaba David esos salmos tan extraordinarios como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor? ¡Wow! ¿De dónde sacaba esas expresiones? David, entre otras cosas, era un poeta, era un hombre de guerra, pero también era un poeta que escribió la mayoría de los salmos. Fijaros, se dice, yo no lo puedo demostrar, no tengo argumentos, pero simplemente dejo la idea. Uno de los lugares preferidos de David, donde escribió la mayoría de los salmos, ¿sabéis dónde fue? En la cueva de Engadi. ¿Alguien sabe lo que es la cueva de Engadi? El pastor sabe, ¿no? Nosotros estuvimos ahí con el pastor, en esta cueva donde David se escondió cuando huía de Saúl. Era un lugar secreto prácticamente, es un oasis en el medio del desierto. Ojalá un día podamos viajar y podamos conocer esos sitios, el que no ha tenido la oportunidad. Y en este lugar, David escribió la mayoría de los salmos. Y él podía estar ahí seguramente sentado en aquel lugar y ver cómo los animales venían a beber ese agua que caía, es un manantial, cae agua y ahí hay como un pequeño lago, un río que nace en aquel lugar. Y él podía ver cómo el siervo venía a beber el agua, de ahí él dice, como el siervo brama por las aguas, así clama por ti. Él compara la sed del siervo, la compara con la sed que él tenía de Dios. Así clama mi alma por ti, Señor. Tengo sed, quiero beber de ese río de tu presencia. No lo sé, cuánta enseñanza, ¿verdad? Entonces, este era el lugar desde el cual escribió David los salmos. Por tanto, cuando nosotros vamos a los salmos, no podemos pensar cualquier cosa. Tenemos que intentar situarnos desde dónde, cuándo y dónde escribió los salmos David, por ejemplo. Otro lugar fantástico. Este es el monte de las bienaventuranzas, donde Jesús dio uno de los sermones más extraordinarios, más preciosos, más hermosos, de tanta bendición para la iglesia del Señor. La enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte es algo que hasta los psicólogos toman como referencia para poder ayudar a las personas que tienen problemas psicológicos, problemas de ansiedad, problemas de depresión. Se toma mucho de lo que Jesús enseñó en este lugar. Se dice que el lugar preferido, Jesús estuvo, su ministerio, la mayor parte del ministerio de Jesús se desarrolló en este lugar, a las orillas del mar de Galilea. Y aquí está, no se ve desde aquí, pero hay un poquito a la izquierda, está lo que se llamaría Capernaum, el lugar de origen donde nació Pedro y su hermano Andrés, ¿vale? Es Capernaum, la casa del profeta Nahum, por ejemplo, sería la traducción. O sea, los discípulos, la mayoría de los discípulos junto con Jesús, mayormente se movían por este lugar. Y desde este lugar, los discípulos fueron inspirados para escribir los evangelios. Fijaros, qué maravilloso, desde este lugar. Por eso Mateo 5 es uno de los que mejor relata es el monte de las bienaventuranzas. Bueno, lo siguiente que vemos, dijimos, el lugar, el tiempo, el lugar, y ahora viene, ¿quién fue el autor? Lo siguiente que nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, además del tiempo y del lugar, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿quién escribió el libro?
Esa es una muy buena pregunta. ¿Quién escribió el libro? Que ese libro que nosotros abrimos, ¿quién lo escribió? ¿Quién fue el autor? Bueno, yo voy a poner aquí algunos muy poquitos porque sería imposible verlos todos, pero lo tenéis ahí en pantalla. Por ejemplo, escritores del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ya sabemos que el Pentateuco, los 5 primeros libros, los escribió Moisés. Bueno, ¿y quién era Moisés? Moisés era un príncipe, era un pastor de ovejas y también era un líder. Fue el que lideró el gran éxodo de millones de personas saliendo de Egipto, yendo hacia la tierra prometida. El sucesor fue Josué, que era su asistente, que era un guerrero y que también fue un líder porque fue el que reemplazó a Moisés. Jueces, por ejemplo, y fijaros que ahí pone la palabra PSO, significa posiblemente, porque no hay algo que pueda afirmar quién es el autor, pero posiblemente Samuel, que era un juez, un profeta y un sacerdote. Ruc, posiblemente Samuel. Los libros primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, y segundo libro de Samuel se dice que es desconocido. Primer y segundo libro de Reyes, desconocido, o Jeremías, profeta, por ejemplo. Primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, escriba, maestro. Esdras, Nehemías, copero, constructor y gobernador, que hemos visto un pasaje hace un momento. Cuando vamos al Nuevo Testamento, y esto es lo sorprendente, fijaros, por ejemplo, vamos a ver algunos. Por ejemplo, Mateo. El Evangelio de Mateo, como sabéis, de los 4 evangelios, el Evangelio de Mateo, o sea, del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo es el único que está íntegramente escrito en hebreo, el único. ¿Quién era Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos. El siguiente, Marcos. ¿Quién lo escribió? Marcos, hijo de una viuda rica. Solamente sabemos eso nada más. Lucas, sabemos que era médico y que además también escribió el libro de los Hechos, por ejemplo, ¿vale? Que era médico y que era historiador. Luego voy a decir algo que vais a poder encajar las piezas, ¿vale? Pero esperar un poquito. Juan era un pescador. Hechos, que era Lucas, que dijimos que era un médico y además era un historiador. Romanos, que escribió Pablo, fariseo, fabricador de tiendas. Aquí es muy importante, cuando hablamos acerca de Pablo era un hombre, un erudito también en la palabra, pero ¿por qué? Porque era fariseo de fariseos. Él mismo se autodescribe en cuanto a la ley irreprensible, hebreo de hebreos, y dice, pero fariseo de fariseos, se dice. Fijaros, cuando nosotros utilizamos la palabra fariseo, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Si yo te preguntara, ¿qué piensas tú de un fariseo? ¿Qué me dirías tú? ¿Es alguien bueno o es alguien malo? ¿Qué pensáis? ¿Secta? ¿Tramposo? ¿Qué pensáis cuando digo fariseo? Cuando nosotros leemos nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, muchas veces aparecen momentos en los que Jesús se confrontaba a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a toda esta gente que eran los religiosos de la época. Pero a que no viene nada bueno a vuestra mente cuando decimos fariseo. Pensamos religioso, fanático, legalista. Pero mirad, de todo en la Biblia podemos sacar algo positivo. De todo. Hasta de los fariseos. ¿Sabéis por qué? Porque los fariseos, una de las cosas que tenían es que eran muy preguntones. Lo preguntaban todo. Ellos fueron los que preguntaron a Jesús, bueno, si una mujer se casa, el marido muere y después se casa con el hermano y muere y así hasta 7, ¿quién de todos estos es el marido? ¿Os acordáis de esta pregunta a los fariseos? Y Jesús, que le dijo, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y si pensamos, ¿quién fue el que vino a la noche, a escondidas, a preguntar a Jesús acerca de qué hay que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Os acordáis? Juan 3, de ahí sacamos nuestro gran pasaje teológico de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
pero viene de una conversación previa, donde le dice, es necesario nacer de nuevo. Y dice, ¿pero cómo? Fíjese el fariseo, ¿cómo? ¿Volver a nacer? ¿Volver a entrar en el vientre de mi madre? Lo que es del espíritu, dice, el espíritu viene, es como el viento, va, viene. Tú no entiendes, lo estaba pensando de una forma religiosa. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que gracias a las preguntas de los fariseos, nosotros tenemos una información que tal vez no la hubiéramos tenido como la tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los cristianos, cuando hablamos de conocer de la palabra, tenemos que ser preguntones. No nos dé vergüenza de preguntar algo de la Biblia al pastor, a los líderes, a los hermanos. No tengan ningún temor, nadie se va a... Es una honra cuando alguien en la vida cristiana quiere saber de Biblia y pregunta y pregunta y pregunta. Es lo más maravilloso, porque es la única forma que tú puedas avanzar, que tú puedas crecer, que puedas conocer de la palabra. Por tanto, tenemos que preguntar, tenemos que ser muy preguntones para poder avanzar y crecer. Ahora, no, ¿qué van a pensar de mí si hago una pregunta tan tonta? ¿Qué van a pensar de mí? No. Pues te quedarás así sin aprender. Pero cuando tú preguntas, podrás aprender mucho más. Amén. Bueno, ya sabes que aquí Pablo se ha lucido con todas sus epístolas. Todas son de Pablo. Y bueno, y esta noche vamos a terminar con esto. Mire, idiomas de la Biblia. La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo. En arameo varios fragmentos de Esdras, Daniel, Jeremías y del Génesis. En griego parte de los libros de Esther y Daniel y el Nuevo Testamento menos el Evangelio de San Mateo fue escrito en hebreo. Y aquí viene un punto muy interesante. Las tres lenguas en las que fueron escritos este libro sagrado de Dios. Todo empezó en hebreo. ¿Os acordáis que hace un momento os dije? Hubo un momento en el que Israel, a causa de su desobediencia, ellos entran en un proceso de disciplina de Dios. 70 años son llevados cautivos. Los medos persas, el medo persa, el idioma que salvaba al lugar que ellos van a vivir. Y entonces el hebreo se mezcla con el medo persa y de ahí surge el siguiente idioma, que es el arameo. El arameo es una especie como de mezcla entre el hebreo y el medo persa, de ahí surge el arameo. Y entonces todos los israelitas a partir de ese momento en adelante dejan de hablar el hebreo y empiezan a hablar el arameo. El arameo fue un idioma muy fuerte con el que se escribió gran parte de la Biblia también, muchas partes de la Biblia. Y finalmente llega un imperio mucho más poderoso años después, que el Alejandro el Grande, que toma en aquel momento todo el mundo, que ya conquistó todo el mundo, y ellos tenían su propio idioma. ¿Cuál era ese idioma? El griego. Entonces ahí hay una mezcla de distintos idiomas en los que se escribió. Fijaros, algunas particularidades. Por ejemplo, el hebreo original, el hebreo de la Biblia, fijaros, tiene una particularidad, que solamente tiene letras consonantes, no tienen vocales. Y su alfabeto solamente tiene 22 letras nada más. De ahí que muchas veces hay problemas a la hora de traducir. De hecho, creo que lo dije la vez pasada, en alguna ocasión creo que lo he comentado. Cuando nosotros intentamos traducir el nombre con el que Dios se revela a Moisés, ¿os acordáis cómo le dijo el Señor a Moisés? Cuando le preguntó, ¿cómo es tu nombre?, le preguntó Moisés. Y el Señor, ¿qué le dijo? Yo soy el que soy. En hebreo sería algo así como Ya, Hei, Bajei. Son 4 letras consonantes. Es lo que se llama el nombre impronunciable. Esas 4 consonantes no se pueden pronunciar de ninguna manera. Solamente los más antiguos sabrían cómo se pronuncia, pero ya la nueva generación de israelitas, llega un momento en que, como era el nombre impronunciable y era un nombre tan sagrado, ellos no lo pronunciaban. Y ese nombre, Yahei Bajei, que será algo así como más o menos, para algunos esto es una blasfemia decirlo, pero será algo así como Yahweh. Yahweh sería más o menos
la forma de pronunciarlo, pero bueno, posiblemente esté equivocado. Pero bueno, Yah, Hei, Gam, Bajei. Entonces esas 4 consonantes, cuando dicen, cuando se empiezan a realizar las distintas traducciones, ¿cómo hacemos para llamar a Dios? Porque los hebreos, ellos decían el Eterno, o otros decían Adonai, ¿vale? El Todopoderoso. Utilizaban formas de intentar describir a Dios, pero nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no tenía vocales. Y entonces cuando se hace una traducción, cuando se hace una serie de traducciones, se le colocan vocales. Y colocan las vocales de Adonai, le intentan encajar dentro de esas 4 consonantes y al final se queda como Jehová. Pero Jehová no tiene nada que ver con el verdadero nombre de nuestro Dios. Nada que ver. Es una forma de, bueno, vamos a poner este nombre, pero ese no es el nombre con el que Dios se revela a Moisés, ¿vale? Esta es la forma que tienen las letras del arameo. Lo pongo a modo de... Después yo esta presentación luego os la pasaré también para que lo tengáis. De momento tenéis ahí un archivo PDF, pero luego también os lo pasaré, ¿vale? Porque esto yo cada semana seguramente voy a añadir, entonces prefiero, cuando ya terminemos, os lo paso para que lo tengáis también, ¿vale? Entonces este es el arameo. Y finalmente dijimos, el Nuevo Testamento, casi íntegramente, menos el Evangelio de Mateo, fue escrito en griego. Y estas son las famosas letras en griego del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, que seguramente más de uno lo conoce, ¿vale? Bien, cuando hablamos acerca de separaciones de la Biblia, fijaros, ¿dónde se separa el Antiguo y el Nuevo Testamento? Es una buena pregunta. Separaciones de la Biblia. Romanos 10:4 dice, es Pablo que está escribiendo y dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y ahí se produce, en Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento. Y le voy a dar datos exactos la semana que viene de dónde empieza el Antiguo Testamento, dónde termina, dónde empieza el Nuevo Testamento y dónde termina el Nuevo Testamento, ¿vale? Pero por hoy lo vamos a dejar aquí. Yo creo que no quiero tampoco pasarme. Así que sí que vamos a orar al Señor por este tiempo.